nos ayuda como discipuladores y nos ayuda también como discípulos. Y yo quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 5. Vamos a leer ahí el verso 1 de Mateo, capítulo 5, verso 1. Y vamos a buscarlo por acá. Mateo capítulo 5 y verso 1. Me dice amén cuando lo tenga. Déjeme ver. Usted lo encontró primero que yo. Ahorita lo leemos. Dice, y viendo la multitud, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Es llamativo que la actitud de sentarse es para enseñar, ¿verdad? Pero lo que me gusta es que dice que sus discípulos se acercaron a él. Una cosa muy importante que creo yo que un discipulador debe de desarrollar es la confianza de sus discípulos para que se sienten, para que se acerquen, para que estén cerca de su maestro. En este caso era el Señor Jesús. Pero note usted que aquí vemos multitudes. Les iba a hablar sobre el famoso sermón de la bienaventuranza, pero los discípulos no se perdían en las multitudes. Por eso ser discípulo de Cristo es salirse de las multitudes y acercarse a tener una intimidad con Él. Y vemos aquí que sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahí podemos ver todas las bienaventuranzas, pero lo que yo quiero enfatizar ahí en ese verso 1 es que nosotros para discipular necesitamos generar una confianza que permita que el discípulo realmente pueda acercarse a nosotros. Por eso discipular no es solamente enseñar un tema, sino que discipular realmente es estar cerca de los discípulos y que los discípulos entiendan que también su relación debe ser muy cercana al discipulador. Marcos, o mejor dicho, Mateo, déjenme ver ahorita un verso que tengo acá que les quiero trasladar. Marcos capítulo 4, 34. Dice, no les decía nada sin emplear parábolas. Usted ve los contextos, capítulo 4 de Marcos, verso 34, que era a las multitudes. No les decía nada sin hablar parábolas o por parábolas. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, como dice su versión, les explicaba todo. Tengo una versión acá. Entonces, el Señor estaba muchas veces rodeado por grandes multitudes, pero ese círculo cercano a Él de discípulos, a las multitudes el Señor les hablaba por parábolas, e incluso ustedes conocen el pasaje donde dice que sin parábolas no les hablaba, para que oyendo no entendieran. ¿Se acuerdan? Y es un pasaje un poquito controversial porque pareciera como que él no quería que los demás entendieran, pero así dice, incluso citando el Antiguo Testamento. Pero dice a sus discípulos, estando a solas, les explicaba todo. Entonces, un discípulo es alguien que se sale de la multitud. Por eso, mis hermanos, en esta congregación yo quiero recordarles para que ustedes se lo recuerden a sus discípulos. Lo que queremos es que todos los hermanos que asisten acá formen parte de un discipulado. Y no solo formen parte de un discipulado, sino que sean discípulos de Cristo. Porque si no son discípulos de Cristo, si no están en un discipulado, no van a estar en esos círculos cercanos donde se les puede explicar todo. Qué enorme responsabilidad para un discipulador, ¿verdad? Porque con Jesús, pues, qué maravilloso, ¿verdad? Que todos nosotros fuéramos como Él, aunque es nuestra meta, ¿no?
porque él dice que les explicaba todo, pero lo hacía a solas. Entonces, qué importante es que nosotros motivemos incluso a los miembros de la congregación para estar cerca en un discipulado, para poder explicarles más de cerca. Yo tengo varios pasajes acá que quiero seguir compartiendo con ustedes. Por ejemplo, Marcos capítulo 9, verso 31 dice: porque estaba instruyendo a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos, y ahí continúa el pasaje. Yo aquí lo tengo incompleto, no sé si usted lo tiene completo, alguien que tenga Marcos 9:31, que me lo pueda leer para que aparezca grabado. Porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto al tercer día resucitará. Ahora, note usted cómo el Señor en varias ocasiones les enseñó acerca de lo que le iba a pasar a Él, mas sin embargo los discípulos no entendían, o no entendieron cuando fue crucificado. Usted puede encontrar unas 4 o 5 veces que el Señor les hablaba de lo que iba a suceder con Él. Pero me gusta esta versión cuando dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos. A un discípulo, hermano amado, se le enseña y se le instruye. Entonces Jesús enseñaba a los discípulos. La enseñanza es para los discípulos. Había instrucción. Y no solamente la instrucción era de lo que iba a suceder con él. Yo quiero que usted note algo. A pesar de que él los instruía y les enseñaba lo que le iba a acontecer a él, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, ellos no lo creyeron. Es muy probable que uno enseñe a un grupo de discípulos y que no crea. Sin embargo, ¿usted cree que el Señor Jesús sabía cuando ellos no creían? Quizá por eso se lo repetía continuamente. Porque la enseñanza y la instrucción es repetir en muchas ocasiones lo mismo. ¿Cuántas veces cuando usted instruye a un hijo cuando está pequeño le tiene usted que decir las cosas? Las mamás que están cerca de los chiquitos. ¿Cuántas veces le tienen que decir alguna instrucción a sus hijos? Muchas veces, ¿verdad? Y hay diferencia. Aquí hay un dueño de colegio que yo creo que tiene experiencia en lo que es la enseñanza. Es interesante que la enseñanza, cuando uno ya estudia detenidamente lo que significa y la instrucción, hay diferencias. Pero ¿hasta dónde debe de llegar la enseñanza en estos casos de la vida moderna? Yo creo que se tiene que meter en muchas áreas de la vida del discípulo. Yo siempre he creído que ahora debemos enseñarle a un discípulo de Cristo cómo manejar su dinero. ¿Qué piensa usted? Porque buenos discípulos de Cristo se meten en grandes problemas económicos. Y eso estorba su ministerio, estorba su función dentro de la iglesia, estorba su matrimonio, estorba su vida personal. Entonces, ¿habrá principios en la Biblia sobre el manejo del dinero? Hay, y bastantes. Entonces, yo sé que podemos estar mucho más interesados en enseñarle la preexistencia a un discípulo que enseñarle cómo manejar su dinero, pero debemos de enseñarle las dos cosas. Debemos enseñarle, como lo estamos haciendo, por ejemplo, los sábados, a aquellos que vienen, quién gobierna en la casa. Que parece un tema tan sencillo, pero tan complicado en la vida práctica. Entonces, note usted que Jesús a sus discípulos, primero dijimos que hay una cercanía. Ser discípulo es estar cerca. Si usted tiene discípulos que de vez en cuando asisten a su discipulado, exhórtelos. Si solo vienen al culto, exhórtelos. Dirá, mira, tengo rato que no venís. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Estás trabajando mucho? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque un discípulo tiene que estar cerca. ¿Se acuerda que hay un pasaje también paralelo en los evangelios donde dice, y él llamó a unos a estar, ¿cómo? Cerca de él.
A los 12 que llamó fue para que estuvieran cerca de él. Y usted sabe que leyendo los evangelios uno nota que la cercanía era tan tremenda que vivían juntos. Hoy no podemos en la práctica tener discipulados de ese tipo, ¿verdad? ¿Se imaginan las hermanas que tuvieran que tener en su casa unos 5 discípulos? Aunque Jesús en realidad su ministerio fue itinerante. ¿Se acuerda? Cuando aquel joven, me parece, o aquella persona apareció y le dijo, Señor, queremos ser tus discípulos. Creo que eran discípulos de Juan, si no estoy mal. Y él les dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Porque muchas veces yo creo que dormían en los montes o dormían en los valles, donde les agarraba la noche, ¿no? Mientras iban de ciudad en ciudad. Entonces, un discipulado a ese nivel yo creo que no se da en la práctica en estos días. Sin embargo, lo que sí debe quedar como el principio es la cercanía. Yo quiero insistir mucho, hermanos, en estas enseñanzas de los martes sobre el trabajo que estamos haciendo, porque yo creo que usted tiene que recordar que Iglesia de Cristo Betel, ministerio en casas. Eso para mí no es solo un título que se me ocurrió antojadizamente. Para mí es la visión que el Señor dio para nosotros. Y yo quiero compartirle que realmente mientras más voy a las casas, más me doy cuenta que es el trabajo que tenemos que hacer. Fíjese que cuando yo pastoreé una iglesia grande, donde yo creo que todos los que están aquí fueron miembros, si no estoy mal, yo recuerdo que al predicar yo me daba cuenta que mucha gente no escuchaba la palabra. Yo creo que los que han tenido la experiencia de predicar o enseñar en un púlpito se dan cuenta que muchas veces cuando uno lo está haciendo, el mismo Espíritu le da a uno dones, que tal vez uno no es totalmente consciente y a veces discierne hasta los grupos. Y entonces uno sabe que las reuniones generales que se hacen, no todos aprovechan. Pero en una reunión pequeña, en las casas, donde incluso una esposa se atreve a decirle al discipulador, mire, no estamos bien en casa. Que generalmente no le gusta a los esposos. Que las esposas hablen. Porque muchas esposas son sinceras. Y son las primeras que piden auxilio cuando ya la cosa se está complicando. Los esposos les llega el agua aquí y solo sacan la mano y no dicen nada. ¿Sí? Pero parte del trabajo discipular es eso. Fíjese que usted recordará que el Señor le gustaba mucho ir a Betania, ¿verdad? Si usted chequea, nosotros conocemos muy bien y la Biblia saca los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Y aparecen ahí las flechitas de a dónde llegaba y dónde regresaba, ¿verdad? Casi todas las Biblias lo tienen. Pero hay pocas Biblias que tienen todo el recorrido de Cristo. Y tal vez sería interesante que usted comprara unos mapas de esos tiempos y tratara desde el Señor, donde arrancó del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto, Lucas 4, y luego después de estar en el río Jordán. Entonces el río Jordán es un punto que podemos localizar. No sabemos en qué parte del río Jordán, pero lo podemos tratar de ir investigando. Y luego él va al desierto y luego, como lo vimos el domingo, va a Nazaret, que fue en la región de Galilea. De ahí parte a otro lugar y hace continuamente circuitos, pero dentro de eso uno puede localizar Betania, la aldea. Era un lugar pequeño de Betania. Era un hogar, ¿no es cierto? Con 3 personajes: María, Marta y Lázaro. Usted puede también investigar cuántas veces fue Jesús a Betania. Y cada vez que fue a Betania estuvo en una aldea, en la casa de María y Marta y Lázaro. Entonces,
realmente este era un discipulado especial de Cristo. Yo no sé si habían más personas, pero esas son las que menciona la Biblia. Y María tipifica el discípulo ideal. Marta habla de un discípulo que le gusta servir y hacer dentro de el cuerpo de Cristo, si usted quiere, pero que no le gusta escuchar la palabra. Fíjese que usted, por ejemplo, debe de chequear dentro de sus discípulos a quienes les gusta oír la palabra y a quienes no. Y chequéelo en las reuniones generales. Yo he conocido gente muy servicial dentro de la iglesia, que le gusta hacer de todo, menos sentarse a oír la palabra. Y eso habla de un problema interno que puede haber en el corazón. Y no le va a ayudar a su crecimiento espiritual. Entonces un discipulador tiene que estar viendo esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús, como el discipulador por excelencia, cuando llegaba a la aldea de Betania, encontraba 3 clases de reacciones según los 3 personajes que encontraba. Porque María, cuando Jesús llegaba, se sentaba a sus pies. ¿Sí? Usted lo puede encontrar en Juan, ¿verdad? Y en algunos pasajes paralelos. Marta, cuando Jesús llegaba, servía. Se iba a la cocina a hacerle los frijoles al Señor con epazote. Y se enojaba porque María no la ayudaba. ¿Y Lázaro qué hacía? Se esfumaba, ¿verdad? ¿Ha notado usted que en los discipulares familiares a veces hay un hijo o un miembro de la familia que cuando llegan los hermanos rápido se va al segundo nivel, si hay segundo nivel? Es un Lázaro, porque eso se vuelve a repetir continuamente. Ahora, uno como discipulador tiene que estar observando esas cosas. Tiene que estar chequeando que hay Marías dispuestas a sentarse, pero hay Martas que su vocación es servir. Ahora, normalmente nosotros no hemos visto eso como algo delicado, pero el Señor Jesús sancionó la actitud de Marta. Marta, Marta, le dijo. Distraída, dice una versión. Has estado con tantas cosas. Note que no es que era malo, pero las cosas de la tierra la distraían. Yo estoy seguro que Jesús no iba a Betania a comer, aunque tenía hambre. Porque Jesús dice que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Así lo dice en San Juan 4, ¿verdad? Cuando los discípulos sí como que les gustaba comer, ¿verdad? Porque se fueron al mercado de Betania, mejor dicho, de Samaria, a comprar comida, y el Señor se quedó sentado junto al pozo, y ahí llega la mujer samaritana, porque Él sabía que iba a llegar. Ahora, imagínese usted que nosotros tuviéramos a través de los dones del Espíritu el discernimiento de que alguien va a llegar y no comemos hasta que llegue. Tremendo, ¿verdad? Pero lo que notamos entonces es que Él miraba que María decidió tomar la mejor parte. Y dice algo bien tremendo, la cual no le será quitada. Entonces, estar a los pies del Señor para escuchar su palabra es la actitud de un discípulo. Porque en los tiempos de Cristo, los maestros, las aulas, uno lo ve hasta en los libros el álgebra de Baldor, las figuras que aparecen de los antiguos maestros, era siempre ellos de pie, los griegos por ejemplo, y los discípulos sentados a los pies, ¿verdad? Esa era la actitud, esa era la manera de enseñar. Entonces, ese era el pensamiento oriental. Y María, aunque sabía que Jesús era digno de ser servido, ella agarraba su almohadita, porque yo creo que eran como cojines los que había en esos tiempos, y se sentaba a los pies de Jesús.
a oír. Quiere decir que el trabajo eclesiástico, hermanos, que hacemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, puede ser una porción que sí nos puede ser quitada. Porque a la única que le dijeron que había escogido la mejor parte, la cual no le iba a ser quitada, fue a María. Ahora, los Lázaros, Dios trabaja con ellos. Ya conocemos el trato, ¿verdad? Tour al Seol. Y ahí se compuso Lázaro. ¿Y después qué pasaba con Lázaro? Resucitado Lázaro, ¿qué dice la Biblia que sucedía? ¿Se acuerdan ustedes? Hay un pasaje que dice que dieron una cena en Betania, me parece, ¿verdad? Y dice que Lázaro estaba sentado a la par del Señor, resucitado Lázaro. Y los enemigos de Cristo llegaron y querían matar a Lázaro. Porque Lázaro era una terrible propaganda a favor de Cristo, ¿verdad? Porque era un muerto que había vuelto a la vida y que estaba sentado como testigo. ¿Usted le hubiera querido entrevistar a Lázaro? Mira, Lázaro, ¿y cómo es el Seol? Y es cierto que sucede esto y sucede aquello. ¿Usted cree que él dio testimonio de lo que pudo haber visto en el Seol? Probablemente. No tengo el verso, pero es lo lógico, ¿no? Pero para unos era tan terrible el que un muerto, que el Señor había resucitado, estuviera a la par de él, pero yo lo que le quiero enfatizar es que Lázaro aprendió en el Seol. Porque Lázaro estaba en la tumba, su cuerpo, pero su alma estaba en el Seol. Y estaba consciente. Bueno, la parábola del rico y Lázaro nos indica que sí hay conciencia, ¿verdad? Es más, el rico tenía sed en ese lugar intermedio. Quería que Lázaro le mojara su dedo con agua, ¿no? ¿Sí? ¿Así es la parábola o no es así? Entonces hay sed allá abajo. Bueno, no es el tema de los lugares intermedios, pero aprendió con una experiencia fuerte a estar cerca de Cristo. Entonces, yo quiero entender que María era discípula. La Biblia no nos muestra hasta dónde Marta aprendió a ser discípula, pero debe haberlo probablemente aprendido. Porque, mire, dice los evangelios qué pasó con Marta después de la resurrección de Lázaro. No abunda mucho en qué sucedió con Marta, ¿verdad? Después de la resurrección. ¿Perdón? Ok. Seguía sirviendo. Tal vez no aprendió toda la lección, pero seamos benignos con ella. Y pensemos que los tres en algún momento llegaron a poder estar cercanos al Señor. Porque acuérdense, ser discípulo es estar cercano. Ahora, lo que cuesta para muchos es estar cercano de su discipulador. Porque el gran reto del discipulador es parecerse más a Cristo, ¿verdad? Y ayudar a los discípulos a que se parezcan más a Él. Bueno, note entonces que ser discípulo entonces es estar cerca. Ser discípulo sentado a los pies indica humildad, hermanos. Yo creo que para ser discípulo yo tengo que reconocer que puedo aprender de otro. Por eso es significativo estar sentado a los pies. Nos habla de humildad. Y no siempre encontramos discípulos humildes, ¿verdad? Y no siempre nosotros somos discipuladores humildes. Fíjese que una de las cosas interesantes que nosotros vemos es que el Señor también reprendía a sus discípulos. Y eso es lo más complicado de ser discipulador: exhortar o reprender. Bueno, el mejor ejemplo que tenemos nosotros es en Pedro, ¿no? Apártate de mí, Satanás.
Yo he dicho siempre, ¿verdad? Que si uno le dice a una oveja, apártate de mí, Satanás, esa oveja jamás regresa. Y si un discipulador le dice eso a un discípulo, ¿y cree usted que pueden haber momentos en los que Satanás puede usar a un discípulo? Yo creo que sí. Probablemente no tengamos nosotros la autoridad ni el discernimiento para poderlo ver, pero también el Señor tuvo que reprender a sus discípulos. Déjeme ver Lucas 6:13, capítulo 6 y verso 13. Y cuando amaneció, dice esta versión, convocó a sus discípulos. Y eligiendo a 12, de ellos, mejor dicho, es que quiero que note esto. Cuando amaneció, convocó a sus discípulos. ¿Eran más de 12? Sí, ¿verdad? Y eligiendo de ellos 12, los que también apóstoles llamó, dice esta versión. O también llamó apóstoles. Entonces note, habían más discípulos, ¿verdad? ¿Sí? Quiere decir que hay discípulos a los que se les dan funciones más especiales, como en este caso a los apóstoles. Tendríamos que decir entonces que hay círculos de discipulado, los conoce usted, ¿verdad? Porque de estos 12 también después escogió 3. Y después de esos 3 tuvo todavía experiencias mucho más cercanas con uno, como fue Juan. A propósito, ustedes tienen discipuladores que ir buscando sus Juanes, ¿verdad? Los cercanos, para que los puedan ayudar en la tarea. Déjeme ver aquí dentro de este mismo pasaje. No es este pasaje el que quería encontrar yo acá. Vamos a ver. ¿Tú no te acuerdas de aquel pasaje, Robert, donde el Señor dice, y los llamó para estar cerca de Él? Yo quería encontrar ese pasaje, pero no lo he encontrado todavía. Si ustedes lo encuentran, no sé si es el inicio de Mateo o de Lucas, donde dice, y los llamó para estar cerca de Él, porque quería hacer ahí una... Mientras ustedes lo encuentran, vamos a seguir viendo aquí algo. Juan capítulo 13, mientras ustedes encuentran ese pasaje. Fíjense que aquí nosotros vemos un ejemplo de humildad de parte del Señor, porque un discipulador... Ok, ¿por qué no lo lee, hermano? Para que aparezca grabado, si usted lo puede leer ahí. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 14. Solo quiero verlo aquí en otras versiones rápidamente, porque ahí se utiliza una palabra bien interesante, ¿verdad? Que estableció. Fíjese que una de las cosas que tenemos que recordar es que los discípulos son escogidos, ¿verdad? A veces en las organizaciones los discípulos se los dan a uno, ¿verdad? Tú vas a discipular a fulano, vas a discipular a sutano, ¿verdad? Muchas veces se da eso en lo práctico, pero Jesús escogió a los 12. Dentro de un grupo más grande, escogió. Entonces cuando uno discipula, como que podría haber esa posibilidad de escoger, ¿verdad? Porque Él dijo, no me escogisteis vosotros a mí, dice, sino yo los escogí y los puse para que den mucho fruto. Le voy a decir algo muy fuerte. Usted en el momento de las preguntas me puede dar su opinión. Pero a veces se puede gastar pólvora en zanates, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Porque el Señor dijo, no me escogiste vosotros a mí, sino yo los escogí a ustedes. Porque está hablando a un nivel, si usted quiere, hasta ministerial, porque ya habían sido escogidos estos 12 para ser llamados, habían sido establecidos para ir a predicar el Evangelio.
Pero les dijo inmediatamente, para que den fruto. Y a veces uno puede estar discipulando 3, 4, 5 años y no hay manera que haga fruto usted. ¿No cree que en determinado momento uno podría decir, bueno, hermano, yo ya topé con este grupo, mejor ponga otro que tenga más gracia o que el Señor haga algo con ellos porque no hay fruto? Porque la vida cristiana tiene que desarrollarse, hermanos amados. Un discipulador tiene que estar consciente si su discípulo va para atrás o va para adelante. Y tiene que estar exhortando, y tiene que estar hablando, y tiene que estar compartiendo para que realmente pueda avanzar. Déjeme leer aquí el 3:14 de Marcos. A veces creo que soy más rápido con la otra Biblia que con esta. Sí. Y estableció 12 para que estuviesen con él. Yo quiero enfatizar eso, hermanos. Si usted tiene 1, tiene 2, tiene 5, tiene 6, es para que estén con usted, cercanos. Y entonces dice, y para enviarlos a predicar. ¿Cuántos de nuestros discípulos ya los enviamos a predicar? A eso que lo haga el departamento de evangelismo, hermano. Es el problema cuando nos especializamos en departamentos. Porque sinónimo de ser discípulo es ser enviado también, ¿verdad? A predicar. En otras palabras, todos aquellos que hemos nacido de nuevo deberíamos de ser enviados a predicar. No como evangelistas, no a tiempo completo, pero sí a compartir las buenas noticias con cualquier persona que esté cercano a nosotros. Y ahora, note que ya acá, y yo creo que esto no es solo para los apóstoles, a veces hemos creído que es solo para ellos, y especialmente para los que estuvieron cerca de Jesús, pero dice, y que tuviesen potestad, dice el verso 15, de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Usted sabe que aquí no había Espíritu Santo dentro, no había habido Pentecostés, y que por delegación echaban fuera demonios, y por delegación sanaban enfermos. Y realmente cuando fueron enviados de 2 en 2 por esa delegación de Cristo, del ungido, ellos pudieron hacer estas cosas. Ahora, ¿qué será ahora que nosotros tenemos Espíritu Santo dentro? Ahora, si ni nosotros como discipuladores echamos fuera demonios, nuevamente se vuelve una responsabilidad enorme, ¿verdad? Y si nosotros no ponemos las manos sobre los enfermos y estos no sanan, si nosotros los despeinamos. Porque si esto era exclusivamente para los apóstoles, tendríamos que quitar el final de Marcos, cuando dice, y en mi nombre echarán fuera demonios, y pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Eso es para todos, hermano. ¿O usted cree que es solo para gente especial? Entonces, el reto es para nosotros. Yo creo que tenemos que volver, hermanos amados, en los mismos discipulados, a poner las manos sobre alguien que esté enfermo, porque en el discipulado se deben de plantear las necesidades. En el discipulado se debe de practicar lo que enseñamos. Entonces, yo sé que lo ha hecho, sígalo haciendo. ¿No será que en un discipulado vamos a tener que echar fuera demonios? Especialmente aquellos discipulados que eventualmente, o aquellas reuniones que se hagan con personas que no conocen al Señor y que pueden llegar a su casa. ¿No será que de repente se nos va a manifestar un demonio? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a echarlo fuera. Y la mejor enseñanza de una liberación de demonios no es en el pizarrón, ni con los textos que lo avalen. Es poniendo la mano y tomando autoridad y que se vaya afuera. Porque el discípulo, ¿qué va a ver? Que el demonio se fue. Esa fue la manera de trabajar del Señor. Por eso me gusta mucho Hechos. Lo que Jesús, cuando le dice, excelentísimo Teófilo, dice Lucas, en el primer tratado hice esto y esto y esto, pero ahora dice, bueno, en ese mismo contexto dice, lo que Jesús empezó a hacer
Y en segundo lugar, enseñar. Yo insisto mucho en eso. Nosotros los discipuladores enseñamos mucho, pero hacemos poco. Usted no, pues. Yo enseño mucho y hago poco. Pero el Señor lo que empezó a hacer y a enseñar. Por eso es interesante el Evangelio de Marcos, que cuando presenta a Cristo como el siervo, usted ve que Marcos va desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e inmediatamente vemos al siervo haciendo. El Señor en Marcos hace. Aparecen todos los milagros uno tras otro. Los otros evangelios van más lentos. Y Juan, pues, amplía más algunos pasajes, especialmente de la vida de Jesús al final. Pero vemos que el Señor no solo discipuló para enseñarles las cosas maravillosas que les enseñó, donde les explicaba las parábolas, donde los instruía, donde les hablaba lo que iba a suceder con Él, sino que también los delegó. Entonces nosotros, insisto en mis hermanos, vamos a tener que permitir y pedirle al Señor que nuestros discipulados sean dinámicos en el mover del Espíritu. Porque si no sería una clase teológica, sería una clase de solo enseñanza, de solo transmisión de conocimientos. Déjeme ver aquí el verso 16. Aquí solo aparecen ya los nombres de ellos, pero lo que me interesaba era básicamente eso, que fueron también enviados a predicar. Yo sé que algunos aquí han tenido el interés de tomar a algunos de los discípulos, hacer una actividad evangelística y llevarlo. Porque yo no sé si ustedes recuerdan la primera vez que fueron a hablarle a un inconverso. No es tarea fácil, ¿verdad? Hablarle a un inconverso. Pero si usted se lleva a un discípulo y se lo lleva a predicar a una casa, tal vez de un desconocido, el evangelio, él lo va a observar a usted. ¿Cómo lo hace usted? Y va a aprender más de cómo lo hace usted que dándole una clase de cómo evangelizar. Porque fue el método del Señor. Amén. Déjeme compartir algún otro pasaje que yo quería compartir con usted, que era Juan 13, ¿verdad? Ahí nos quedamos antes de comentar el último verso. Usted nota que Juan, en el capítulo 13, el Señor les quiere dar un ejemplo de vida. Ya entiendo yo que el capítulo 13 hasta el 17, el Señor se está despidiendo. Y quería darles un ejemplo de vida. Y vamos a leer rápidamente desde el verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, 13:1 de Juan, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos. Qué interesante esto, ¿verdad? Si algo va a recordar un discípulo del trabajo que usted hace, es que usted como discipulador lo amó. Porque dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, y especialmente a sus discípulos, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, el que lo entregara. ¿Usted recuerda cuando el doctor nos hablaba de las 12 áreas del alma? ¿Se recuerda usted eso? Lo hacía precisamente tipificando cada área del alma en la característica de cada uno de los discípulos de Jesús. Y entonces nos decía, una de las áreas del alma es la traición, tipificada en Judas. Entonces todo aquel que es discípulo, o mejor dicho, discipulador, también tiene que estar abierto a la posibilidad de que algún momento dentro de sus discípulos aparezca un Judas. Y es más, cada uno de nosotros podemos llevar un Judas adentro, ¿verdad? Bueno, eso es como parte de las 12 áreas del alma que nosotros llevamos adentro. Llevamos un Pedro, llevamos un Tomás, llevamos un Andrés y llevamos un Judas adentro.
Hay que tratar de que no se manifieste el Judas, ¿verdad? Bueno, dice, hijo de Simón, el que lo entregara. Verso 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, fíjese pues, él había entrado a una dimensión tan tremenda que ya en el capítulo 17, que es muy cercano cronológicamente hablando a el capítulo 13, él dice, yo ya no estoy en el mundo, pero estaba ahí en el mundo. Entonces, ¿por qué dice que ya no estaba en el mundo? Porque había escalado en su ministerio. Él estaba en una función, yo diría, que podríamos fácilmente definirla como que había llegado a alcanzar un cuerpo de exaltación. Entonces dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido, o que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena. Note que todo había sido puesto en sus manos. Se levantó de la cena y se quitó su manto. El manto nos habla a nosotros no solo del ministerio, de la cobertura. Acuérdese que en él estaban los 5 ministerios tipificados y el manto nos habla del ministerio apostólico. Pero también el manto nos habla de autoridad. Él tenía la autoridad para que sus discípulos le lavaran los pies. Pero por el contrario les iba a dar una lección tremenda, que no necesariamente ellos aprendieron, sino que hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Y era la siguiente: se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija. Note que esto nunca se los enseñó como un tema. Sencillamente lo hizo y les enseñó una tremenda verdad. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. El trabajo de un esclavo, de un dulos. Era el trabajo de un siervo. En las casas siempre había un siervo, un esclavo, que cuando usted caminaba y llegaba al lugar como señal de hospitalidad, el siervo, el dulos, le lavaba los pies. Y era una tarea fea, ¿verdad? Porque se imagina usted llenos de lodo. Yo no sé si en esos días o en esos tiempos había hongos en las uñas. Probablemente, ¿verdad? Era un trabajo para un esclavo. Y el que le había sido entregado todo, nuevamente hizo realidad, no en teoría bíblica, Filipenses 2, que dice que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se vistió de hombre y aún dice de siervo, ¿verdad? Ok, de dulos. Entonces, Simón Pedro le dijo, Señor, tú lavarme a mí los pies. Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Ustedes conocen la historia, no quiero ahondar demasiado ahí. ¿Qué significará lavarle los pies a los discípulos ahora? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Ok? Se puede hablar de ministración, pero ¿qué más? Es mucho más amplio que solo la administración porque es un ángulo que lo aplicamos. Pero, ¿qué significará? Porque el discipulador está, en cierta manera, con autoridad delegada. Pero, ¿qué significará en lo práctico? Porque al final les dijo, bueno, ustedes hagan esto los unos a los otros. Y es que él lavó los pies como una costumbre oriental. Y algunos, bajo la guianza del Espíritu, han lavado los pies de otros, en una señal de humildad y de reconciliación muchas veces. Pero no estamos tratando de rescatar la costumbre de lavar los pies. Tampoco estamos negando que en determinado momento el Espíritu te guía a una situación de ese tipo. Pero más quiero enfatizar el hecho de que qué significará que ahora, así como lo hizo el Señor, nosotros lavemos los pies
de los discípulos. Que quede grabado, por favor. Pienso que si estaba utilizando un ejemplo que en ese caso, en ese tiempo, era tal vez no de humillación, sino de una obligación, en este caso de los esclavos, pienso que para nosotros actualmente es como estar dispuestos a servir hasta lo máximo, hasta lo necesario, en función no de estar arriba, sino abajo del que le estamos sirviendo, ¿verdad? Bueno, acuérdense que él también dijo, ¿quién es el mayor entre todos? Que era la pugna de los discípulos, ¿verdad? Ellos peleaban por ser el mayor entre ellos. Y yo creo que desde que los discípulos de Jesús han peleado ser el mayor dentro de los discipulados de Cristo y dentro de los ministros, sigue habiendo esa tendencia. ¿Quién es el mayor? Y el Señor les dijo, bueno, el servidor de todos. Entonces, esto nos ayuda como discipuladores y nos ayuda también como discípulos. Y yo quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 5. Vamos a leer ahí el verso 1 de Mateo, capítulo 5, verso 1. Y vamos a buscarlo por acá. Mateo capítulo 5 y verso 1. Me dice amén cuando lo tenga. Déjeme ver. Usted lo encontró primero que yo. Ahorita lo leemos. Dice, y viendo la multitud, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Es llamativo que la actitud de sentarse es para enseñar, ¿verdad? Pero lo que me gusta es que dice que sus discípulos se acercaron a él. Una cosa muy importante que creo yo que un discipulador debe de desarrollar es la confianza de sus discípulos para que se sienten, para que se acerquen, para que estén cerca de su maestro. En este caso era el Señor Jesús. Pero note usted que aquí vemos multitudes. Les iba a hablar sobre el famoso sermón de la bienaventuranza, pero los discípulos no se perdían en las multitudes. Por eso ser discípulo de Cristo es salirse de las multitudes y acercarse a tener una intimidad con Él. Y vemos aquí que sus discípulos se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahí podemos ver todas las bienaventuranzas, pero lo que yo quiero enfatizar ahí en ese verso 1 es que nosotros para discipular necesitamos generar una confianza que permita que el discípulo realmente pueda acercarse a nosotros. Por eso, discipular no es solamente enseñar un tema, sino que discipular realmente es estar cerca de los discípulos y que los discípulos entiendan que también su relación debe ser muy cercana al discipulador. Marcos, o mejor dicho, Mateo, déjenme ver ahorita un verso que tengo acá que les quiero trasladar. Marcos capítulo 4, 34. Dice, no les decía nada sin emplear parábolas. Usted ve los contextos, capítulo 4 de Marcos, verso 34, que era a las multitudes. No les decía nada sin hablar parábolas o por parábolas. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, como dice su versión, les explicaba todo. Tengo una versión acá. Entonces, el Señor estaba muchas veces rodeado por grandes multitudes, pero ese círculo cercano a Él de discípulos, a las multitudes el Señor les hablaba por parábolas. E incluso ustedes conocen el pasaje donde dice que sin parábolas no les hablaba, para que oyendo no entendieran. ¿Se acuerdan?
Y es un pasaje un poquito controversial porque pareciera como que él no quería que los demás entendieran, pero así dice, incluso citando el Antiguo Testamento. Pero dice a sus discípulos, estando a solas, les explicaba todo. Entonces, un discípulo es alguien que se sale de la multitud. Por eso, mis hermanos, en esta congregación yo quiero recordarles para que ustedes se lo recuerden a sus discípulos. Lo que queremos es que todos los hermanos que asisten acá formen parte de un discipulado. Y no solo formen parte de un discipulado, sino que sean discípulos de Cristo. Porque si no son discípulos de Cristo, si no están en un discipulado, no van a estar en esos círculos cercanos donde se les puede explicar todo. Qué enorme responsabilidad para un discipulador, ¿verdad? Porque con Jesús, pues, qué maravilloso, ¿verdad? Que todos nosotros fuéramos como Él, aunque es nuestra meta, ¿no? Porque Él dice que les explicaba todo, pero lo hacía a solas. Entonces, qué importante es que nosotros motivemos incluso a los miembros de la congregación para estar cerca en un discipulado para poder explicarles más de cerca. Yo tengo varios pasajes acá que quiero seguir compartiendo con ustedes. Por ejemplo, Marcos capítulo 9, verso 31 dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos, y ahí continúa el pasaje. Yo aquí lo tengo incompleto, no sé si usted lo tiene completo, alguien que tenga Marcos 9:31, que me lo pueda leer para que aparezca grabado. Porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto al tercer día resucitará. Ahora, note usted cómo el Señor en varias ocasiones les enseñó acerca de lo que le iba a pasar a Él, mas sin embargo los discípulos no entendían, o no entendieron cuando fue crucificado. Usted puede encontrar unas 4 o 5 veces que el Señor les hablaba de lo que iba a suceder con Él. Pero me gusta esta versión cuando dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos. A un discípulo, hermano amado, se le enseña y se le instruye. Entonces Jesús enseñaba a los discípulos. La enseñanza es para los discípulos. Había instrucción. Y no solamente la instrucción era de lo que iba a suceder con él. Yo quiero que usted note algo. A pesar de que él los instruía y les enseñaba lo que le iba a acontecer a él, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día, ellos no lo creyeron. Es muy probable que uno enseñe a un grupo de discípulos y que no crea. Sin embargo, ¿usted cree que el Señor Jesús sabía cuando ellos no creían? Quizá por eso se lo repetía continuamente. Porque la enseñanza y la instrucción es repetir en muchas ocasiones lo mismo. ¿Cuántas veces cuando usted instruye a un hijo cuando está pequeño le tiene usted que decir las cosas? Las mamás que están cerca de los chiquitos. ¿Cuántas veces le tienen que decir alguna instrucción a sus hijos? Muchas veces, ¿verdad? Y hay diferencia. Aquí hay un dueño de colegio que yo creo que tiene experiencia en lo que es la enseñanza. Es interesante que la enseñanza, cuando uno ya estudia detenidamente lo que significa y la instrucción, hay diferencias. Pero ¿hasta dónde debe de llegar la enseñanza en estos casos de la vida moderna? Yo creo que se tiene que meter en muchas áreas de la vida del discípulo. Yo siempre he creído que ahora debemos enseñarle a un discípulo de Cristo cómo manejar su dinero. ¿Qué piensa usted? Porque buenos discípulos de Cristo se meten en grandes problemas económicos. Y eso estorba su ministerio, estorba su función dentro de la iglesia, estorba su matrimonio, estorba su vida personal. Entonces, ¿habrá principios en la Biblia sobre el manejo del dinero? Hay, y bastantes. Entonces, yo sé que podemos estar mucho más interesados en enseñarle la preexistencia a un discípulo
que enseñarle cómo manejar su dinero, pero debemos de enseñarle las dos cosas. Debemos enseñarle, como lo estamos haciendo, por ejemplo, los sábados, a aquellos que vienen, quién gobierna en la casa. Que parece un tema tan sencillo, pero tan complicado en la vida práctica. Entonces, note usted que Jesús a sus discípulos, primero dijimos que hay una cercanía. Ser discípulo es estar cerca. Si usted tiene discípulos que de vez en cuando asisten a su discipulado, exhórtelos. Si solo vienen al culto, exhórtelos. Dirá, mira, tengo rato que no venís. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Estás trabajando mucho? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque un discípulo tiene que estar cerca. ¿Se acuerda que hay un pasaje también paralelo en los evangelios donde dice, y él llamó a unos a estar, ¿cómo? Cerca de él. A los 12 que llamó fue para que estuvieran cerca de él. Y usted sabe que leyendo los evangelios uno nota que la cercanía era tan tremenda que vivían juntos. Hoy no podemos en la práctica tener discipulados de ese tipo, ¿verdad? ¿Se imaginan las hermanas que tuvieran que tener en su casa unos 5 discípulos? Aunque Jesús en realidad su ministerio fue itinerante. ¿Se acuerda? Cuando aquel joven, me parece, o aquella persona apareció y le dijo, Señor, queremos ser tus discípulos. Creo que eran discípulos de Juan, si no estoy mal. Y él les dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Porque muchas veces yo creo que dormían en los montes o dormían en los valles, donde les agarraba la noche, ¿no? Mientras iban de ciudad en ciudad. Entonces, un discipulado a ese nivel yo creo que no se da en la práctica en estos días. Sin embargo, lo que sí debe quedar como el principio es la cercanía. Yo quiero insistir mucho, hermanos, en estas enseñanzas de los martes sobre el trabajo que estamos haciendo, porque yo creo que usted tiene que recordar que Iglesia de Cristo Betel, ministerio en casas. Eso para mí no es solo un título que se me ocurrió antojadizamente. Para mí es la visión que el Señor dio para nosotros. Y yo quiero compartirle que realmente mientras más voy a las casas, más me doy cuenta que es el trabajo que tenemos que hacer. Fíjese que cuando yo pastoreé una iglesia grande, donde yo creo que todos los que están aquí fueron miembros, si no estoy mal, yo recuerdo que al predicar yo me daba cuenta que mucha gente no escuchaba la palabra. Yo creo que los que han tenido la experiencia de predicar o enseñar en un púlpito se dan cuenta que muchas veces cuando uno lo está haciendo, el mismo Espíritu le da a uno dones, que tal vez uno no es totalmente consciente y a veces discierne hasta los grupos. Y entonces uno sabe que las reuniones generales que se hacen, no todos aprovechan. Pero en una reunión pequeña, en las casas, donde incluso una esposa se atreve a decirle al discipulador, mire, no estamos bien en casa. Que generalmente no le gusta a los esposos. Que las esposas hablen. Porque muchas esposas son sinceras. Y son las primeras que piden auxilio cuando ya la cosa se está complicando. Los esposos les llega el agua aquí y solo sacan la mano y no dicen nada. ¿Sí? Pero parte del trabajo discipular es eso. Fíjese que usted recordará que el Señor le gustaba mucho ir a Betania, ¿verdad? Si usted chequea, nosotros conocemos muy bien y la Biblia saca los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Y aparecen ahí las flechitas de a dónde llegaba y dónde regresaba, ¿verdad? Casi todas las Biblias lo tienen. Pero hay pocas Biblias que tienen todo el recorrido de Cristo. Y tal vez sería interesante que usted comprara unos mapas de esos tiempos y tratara desde el Señor, donde arrancó del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto, Lucas 4, y luego
después de estar en el río Jordán. Entonces el río Jordán es un punto que podemos localizar. No sabemos en qué parte del río Jordán, pero lo podemos tratar de ir investigando. Y luego él va al desierto y luego, como lo vimos el domingo, va a Nazaret, que fue en la región de Galilea. De ahí parte a otro lugar y hace continuamente circuitos, pero dentro de eso uno puede localizar Betania, la aldea. Era un lugar pequeño de Betania. Era un hogar, ¿no es cierto? Con 3 personajes: María, Marta y Lázaro. Usted puede también investigar cuántas veces fue Jesús a Betania. Y cada vez que fue a Betania estuvo en una aldea, en la casa de María y Marta y Lázaro. Entonces, realmente este era un discipulado especial de Cristo. Yo no sé si habían más personas, pero esas son las que menciona la Biblia. Y María tipifica el discípulo ideal. Marta habla de un discípulo que le gusta servir y hacer dentro de el cuerpo de Cristo, si usted quiere, pero que no le gusta escuchar la palabra. Fíjese que usted, por ejemplo, debe de chequear dentro de sus discípulos a quienes les gusta oír la palabra y a quienes no. Y chequéelo en las reuniones generales. Yo he conocido gente muy servicial dentro de la iglesia, que le gusta hacer de todo, menos sentarse a oír la palabra. Y eso habla de un problema interno que puede haber en el corazón. Y no le va a ayudar a su crecimiento espiritual. Entonces un discipulador tiene que estar viendo esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús, como el discipulador por excelencia, cuando llegaba a la aldea de Betania, encontraba 3 clases de reacciones según los 3 personajes que encontraba. Porque María, cuando Jesús llegaba, se sentaba a sus pies. ¿Sí? Usted lo puede encontrar en Juan, ¿verdad? Y en algunos pasajes paralelos. Marta, cuando Jesús llegaba, servía. Se iba a la cocina a hacerle los frijoles al Señor con epazote. Y se enojaba porque María no la ayudaba. ¿Y Lázaro qué hacía? Se esfumaba, ¿verdad? ¿Ha notado usted que en los discipulares familiares a veces hay un hijo o un miembro de la familia que cuando llegan los hermanos rápido se va al segundo nivel, si hay segundo nivel? Es un Lázaro, porque eso se vuelve a repetir continuamente. Ahora, uno como discipulador tiene que estar observando esas cosas. Tiene que estar chequeando que hay Marías dispuestas a sentarse, pero hay Martas que su vocación es servir. Ahora, normalmente nosotros no hemos visto eso como algo delicado, pero el Señor Jesús sancionó la actitud de Marta. Marta, Marta, le dijo. Distraída, dice una versión. Has estado con tantas cosas. Note que no es que era malo, pero las cosas de la tierra la distraían. Yo estoy seguro que Jesús no iba a Betania a comer, aunque tenía hambre. Porque Jesús dice que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Así lo dice en San Juan 4, ¿verdad? Cuando los discípulos sí como que les gustaba comer, ¿verdad? Porque se fueron al mercado de Betania, mejor dicho, de Samaria, a comprar comida, y el Señor se quedó sentado junto al pozo, y ahí llega la mujer samaritana, porque Él sabía que iba a llegar. Ahora, imagínese usted que nosotros tuviéramos a través de los dones del Espíritu el discernimiento de que alguien va a llegar y no comemos hasta que llegue. Tremendo, ¿verdad? Pero lo que notamos entonces es que Él miraba que María
decidió tomar la mejor parte. Y dice algo bien tremendo, la cual no le será quitada. Entonces, estar a los pies del Señor para escuchar su palabra es la actitud de un discípulo. Porque en los tiempos de Cristo, los maestros, las aulas, uno lo ve hasta en los libros de el álgebra de Baldor, las figuras que aparecen de los antiguos maestros eran siempre ellos de pie, los griegos por ejemplo, y los discípulos sentados a los pies, ¿verdad? Esa era la actitud, esa era la manera de enseñar. Entonces, ese era el pensamiento oriental. Y María, aunque sabía que Jesús era digno de ser servido, ella agarraba su almohadita, porque yo creo que eran como cojines los que había en esos tiempos, y se sentaba a los pies de Jesús a oír. Quiere decir que el trabajo eclesiástico, hermanos, que hacemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, puede ser una porción que sí nos puede ser quitada. Porque a la única que le dijeron que había escogido la mejor parte, la cual no le iba a ser quitada, fue a María. Ahora, los Lázaros, Dios trabaja con ellos. Ya conocemos el trato, ¿verdad? Tur al Seol. Y ahí se compuso Lázaro. ¿Y después qué pasaba con Lázaro? Resucitado Lázaro, ¿qué dice la Biblia que sucedía? ¿Se acuerdan ustedes? Hay un pasaje que dice que dieron una cena en Betania, me parece, ¿verdad? Y dice que Lázaro estaba sentado a la par del Señor, resucitado Lázaro. Y los enemigos de Cristo llegaron y querían matar a Lázaro, porque Lázaro era una terrible propaganda a favor de Cristo, ¿verdad? Porque era un muerto que había vuelto a la vida y que estaba sentado como testigo. ¿Usted le hubiera querido entrevistar a Lázaro? Mira, Lázaro, ¿y cómo es el Seol? Y es cierto que sucede esto y sucede aquello. ¿Usted cree que él dio testimonio de lo que pudo haber visto en el Seol? Probablemente. No tengo el verso, pero es lo lógico, ¿no? Pero para unos era tan terrible el que un muerto, que el Señor había resucitado, estuviera a la par de él, pero yo lo que le quiero enfatizar es que Lázaro aprendió en el Seol. Porque Lázaro estaba en la tumba, su cuerpo, pero su alma estaba en el Seol. Y estaba consciente. Bueno, la parábola del rico y Lázaro nos indica que sí hay conciencia, ¿verdad? Es más, el rico tenía sed en ese lugar intermedio. Quería que Lázaro le mojara su dedo con agua, ¿no? ¿Sí? ¿Así es la parábola o no es así? Entonces hay sed allá abajo. Bueno, no es el tema los lugares intermedios, pero aprendió con una experiencia fuerte a estar cerca de Cristo. Entonces, yo quiero entender que María era discípula. La Biblia no nos muestra hasta dónde Marta aprendió a ser discípula, pero debe haberlo probablemente aprendido. Porque, mire, dice los evangelios qué pasó con Marta después de la resurrección de Lázaro. No abunda mucho en qué sucedió con Marta, ¿verdad? Después de la resurrección. ¿Perdón? Ok. Seguía sirviendo. Tal vez no aprendió toda la lección, pero seamos benignos con ella. Y pensemos que los tres en algún momento llegaron a poder estar cercanos al Señor. Porque acuérdense, ser discípulo es estar cercano. Ahora, lo que cuesta para muchos es estar cercano de su discipulador. Porque el gran reto del discipulador es parecerse más a Cristo, ¿verdad? Y ayudar a los discípulos a que se parezcan más a Él. Bueno, note entonces que